gracias, Silvia. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Como bien indicó Silvia, el día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia, más allá del diagnóstico, herramientas para afrontar el cáncer en familia. Esta charla, bueno, se viene brindando en el marco de la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Sabemos que en el mes de octubre no solamente celebramos la sensibilización contra el cáncer de mama, sino también es el mes de la salud mental. Y esto va a tener mucha relevancia, ya que como mencionó Silvia, en la segunda parte de la charla nos va a acompañar la licenciada Marisol, quien nos va a dar algunos alcances de cómo también afrontar este diagnóstico desde el punto de vista de la salud emocional. Entonces, ¿cómo afrontamos un diagnóstico de este tipo? En relación al cáncer en general y más aún el cáncer de mama, es importante, antes que nada, saber en dónde estamos situados, cuál es nuestro escenario actual. En ese sentido, conocer cuál es la situación en la cual me voy a encontrar al momento del diagnóstico y posterior a ello, cuáles van a ser los pasos a seguir. Entonces, el cáncer como enfermedad es básicamente la proliferación de células que se van a empezar a reproducir o replicar de una manera descontrolada y estas se van a denominar células malignas o células cancerosas. En este caso, hablando específicamente del cáncer de mama, van a estar ubicados en esta región. Ahora, nuestro cuerpo es perfecto y está adecuadamente pues comunicado. Entonces, cuando sabemos que existe algún tipo de cáncer, principalmente en el caso de cáncer de mama, pero también pasa en otros tipos de cáncer, al tener la vía sanguínea que conecta todo nuestro cuerpo y la vía linfática, estas células pueden dirigirse a cualquier otra parte, lo que puede significar que no solamente el diagnóstico se encuentre localizado en esta región, sino también que se haya diseminado a otras partes de nuestro cuerpo a través de estas vías, ¿de acuerdo? En relación al cáncer de mama, actualmente 98 de cada 100.000 mujeres en el Perú son diagnosticadas de cáncer y lamentablemente alrededor del 70% cuando se realiza este diagnóstico ya se encuentra en etapas avanzadas. Adicionalmente, se ha encontrado dentro de los estudios que nos brinda el Observatorio Global de Cáncer que la mortalidad también se ha ido incrementando en los últimos años, se estima que va a llegar al final del 2025 a un 30%. Entonces, como comentaba hace un momento, la salud mental también puede verse afectada tras este diagnóstico y también el tratamiento y todo lo que va a acarrear el tener este diagnóstico, incluso aun cuando ya hayamos superado la enfermedad, porque acuérdense que esta va a ser una etapa que no solamente va a ser competencia del paciente, sino también de todo el entorno que lo rodea. Entonces, es importante saber que la detección temprana es uno de los factores más importantes y claves para poder superar y afrontar esta enfermedad. El diagnóstico a tiempo puede marcar una gran diferencia entre la efectividad del tratamiento que tengamos y la recuperación. Además, es importante, como ya lo vamos a ver más adelante, evitar ciertos factores de riesgos que pueden ser modificables y practicar hábitos saludables que no solamente van a prevenir enfermedades tipo del cáncer, sino también otro tipo de enfermedades que se consideran como crónicas. Algo que es muy importante tener en cuenta es el monitoreo en el cáncer de mama. Un chequeo anual es un proceso clave para la detección temprana y sobre todo prevenir la recaída de aquellas mujeres que hayan tenido ya un diagnóstico anteriormente de cáncer. Esto va a permitirnos una intervención oportuna y un mejor pronóstico a largo plazo. No sé si ustedes han escuchado, pero esto fue noticia el día de ayer, me parece, una actriz bastante conocida, Natalia Salas, la pueden googlear si algunos no la conocen, y esta actriz hasta hace poco nos contaba cómo ella había superado el cáncer de mama. Ella se encontraba únicamente haciendo estos controles periódicos que según su médico tratante le indicó, pues son cada 3 meses. Y precisamente ella cuenta que en este monitoreo que le han realizado hace poco, después de 3 meses, una de estas células cancerígenas había como viajado y se había alojado en una de las vértebras de su columna, ¿no? Por lo cual ahora entra nuevamente a un proceso en el cual va a requerir el tratamiento que corresponde. Entonces,
Esto es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando hacemos el monitoreo constante. En el caso de las mujeres que somos sanas, que no tenemos la enfermedad, pues es importante hacer este chequeo de manera anual. Y en el caso de las mujeres que ya tienen o han tenido la enfermedad, pues esto su médico los va a determinar y probablemente sea cada 3 meses o 6 meses, según se consideren los factores de riesgo que cada una de ellas tiene. Entonces, a partir de los 40 años, todas las mujeres debemos de realizarnos una mamografía, que básicamente es un estudio de imagen, que es como una radiografía de la mama, donde vamos a poder detectar el cáncer en etapas tempranas y vamos a poder identificar en qué estadio se encuentra. Adicional a esto, existen pruebas complementarias. Alguien puede preguntar o puede tener la duda, ¿y qué hago si no llego a los 40 años, doctora? Entonces, existen otras pruebas de imágenes como son la ecografía de mama. Esto va a depender de la densidad de la mama, que generalmente va a variar a partir de los 40 años. La ecografía de mamas nos va a ayudar a definir las características de aquellas lesiones que puedan encontrarse también y que puedan ser tumoraciones, tanto benignas como malignas, ¿ok? Y en algunos casos se solicita también la resonancia magnética, que es para determinar en aquellos casos donde la mamografía no ha sido suficiente o incluso la ecografía, se indica un complemento, ¿no? Con una imagen de una resonancia magnética para determinar el origen o la ubicación o las características hasta este momento de esta masa que podamos estar detectando. Luego existen las pruebas confirmatorias, en donde se pueden realizar a través de la biopsia mamaria, que es una prueba donde ya se sospecha de cáncer, y a través de una jeringa, estas que ustedes conocen, pero de una forma más grande, ¿no? Un poquito más agresivo en realidad este examen, pues generan la toma de muestra de esta lesión para llevar a patología y determinar su naturaleza. Y existe la biopsia por estereotaxia, que se realiza en aquellas lesiones que son un poquito más difíciles de identificar, en donde se va a requerir incluso un mamógrafo 3D, ya que estas lesiones incluso no van a ser palpables. ¿De qué va a depender de que yo pueda tener, que me deban de realizar o no uno u otro estudio? Pues depende, como les decía, de los factores de riesgo, que pueden ser familiares, en el caso de historia de cáncer en la mamá, en la tía, en la hermana, etcétera, de los hábitos y de toda esta entrevista que nos hacen los médicos cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de chequeo médico y nos preguntan diferentes preguntas como nuestro estilo de vida también, etcétera. Eso va a determinar con cuál estudio voy a complementar este diagnóstico de manera temprana. Una vez que ya ha pasado este proceso físico a nivel del cáncer de mama, existen ejercicios que se deben realizar post tratamiento, ya que como se sabe, las mujeres que han tenido cáncer de mama a menudo han sido sometidas a diferentes procesos como son las radioterapias, biopsias quirúrgicas e incluso cirugías, lo que puede generar una limitación en el movimiento de los miembros superiores, tanto los brazos como el hombro, por lo cual se va a indicar la realización de ejercicios que nos puedan ayudar a recuperar la vitalidad. Y como más adelante lo van a mencionar, también es importante, pues va a apoyar, va a tener un apoyo bastante importante en nuestra salud mental. Se recomienda de 150 a 300 minutos de intensidad, de ejercicios de intensidad moderada, de 75 a 150 de intensidad vigorosa semanal o incluso 1 hora de actividad física al día. El objetivo, la idea es evitar tener estos hábitos sedentarios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos actividad física, en el caso de las mujeres, nos va a ayudar a reducir los niveles de estrógeno y también va a prevenir la elevación de los niveles de insulina, los cuales se han demostrado que están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer de mama. Entonces, además de esto, también vamos a poder oxigenar mejor nuestras células y va a ayudar también a controlar el peso, que como sabemos, la obesidad también genera un factor de riesgo adicional. Hay ejercicios que se van a poder incluir en esta rutina posterior al tratamiento. Ahora, esto también va a ser determinado y siempre con la recomendación e indicación del médico tratante, como pueden ser caminar o correr, manejar bicicleta, bailes o aeróbicos, y lo más importante, los ejercicios de fuerza, ¿no? Imagínense un cuerpo que ha sido debilitado ante tantos tratamientos, es posible que haya perdido bastante masa muscular, por lo cual esto se debe de ir implementando de manera progresiva
para que posteriormente la persona pueda poco a poco evitar que reaparezca nuevamente esta enfermedad, pero también para que poco a poco regrese a la rutina que tenía antes de la enfermedad, ¿ok? Entonces, es importante sobre todo desarrollar ejercicios que nos van a permitir fortalecer tanto los hombros como el torso, es decir, toda la parte del tronco y de los hombros, ya que como les mencionaba hace un momento, la mayoría de tratamientos van a ser bastante agresivos y pueden generar limitación a este nivel. En relación al estilo de vida que debemos de mantener y que nos va a ayudar a afrontar este diagnóstico, pues es importante tener una alimentación sana y también mantenernos activos, ¿ok? Y adicional a esto, pues limitar algunas actividades o hábitos que podíamos tener en algún momento antes del diagnóstico. Por ejemplo, limitar el consumo de alcohol, porque el alcohol se ha demostrado que puede generar aumento, ¿no? del estrógeno y esto es una causa de la aparición de cáncer de mama. En el caso del tabaco también debe ser evitado, ya que el tabaco en sí puede tener más de 70 sustancias cancerígenas y no solamente va a condicionar la aparición de cáncer de mama, sino también de otros tipos de cáncer. Y obviamente la realización del chequeo de manera anual, como les comentaba al inicio, o también de forma trimestral, según sea la indicación del médico tratante en el caso de las personas que ya hayan tenido la enfermedad. También es importante tener en cuenta nuestra alimentación, ¿no? La dieta mediterránea es una de las dietas que se ha demostrado que generan menor incidencia en cuanto al desarrollo de enfermedades crónicas. Y ojo, no solamente del cáncer, sino también de otro tipo de enfermedad. Y básicamente, ¿en qué consiste esta dieta? En incorporar de forma diaria la cantidad adecuada de proteínas magras como la carne de pollo, pavo, pescados, la incorporación también de frutas y verduras de varios colores, ¿no? Mientras más colores tenga nuestra ensalada es mucho mejor, ahí se encuentra la mayor fuente de riqueza de vitaminas, granos integrales que no sean refinados, grasas saludables como el aceite de oliva, por ejemplo, y de toda forma evitar las grasas saturadas y todos los alimentos procesados que en general lo que hacen en nuestro organismo es generar una inflamación a nivel celular. Y estos procesos inflamatorios, como el consumo de alimentos procesados, azúcar, etcétera, lo que puede generar es como el despertar de estas células que aparentemente ya están dormidas. Y bueno, vamos llegando al final de esta parte de la charla y aquí les voy a dejar algunos apps y podcasts que ustedes pueden escucharlos y también pueden recomendarlos, ¿no? El OWISE Cáncer de Mama, que es una app diseñada para brindar el apoyo en el monitoreo de los síntomas y el manejo de los tratamientos en las mujeres con cáncer de mama. Si bien es cierto, el cáncer no es una enfermedad que nos dé síntomas, pero en este caso nos ayuda mucho a nivel de lo que es el monitoreo de las mujeres que ya tienen este diagnóstico. Lifesum, que nos da tips de alimentación sana, HIIT y cardio también para poder volver a nuestra actividad física y nos permita un estilo de vida más saludable. Y bueno, también pueden encontrar diversos podcasts acerca de la mamografía, la importancia de realizar una mamografía, ¿no? Cuándo realizarlo, cada cuánto tiempo, y también incluso técnicas de relajación para que nuestro cuerpo pueda encontrarse de alguna manera en un grado de equilibrio, ¿no? Acuérdense que el estrés también puede generar el desarrollo de esta enfermedad. Recuerden que nunca estamos solas en esta lucha. Es importante saber que contamos con un entorno, nuestra familia, nuestros amigos y toda esta red de apoyo que vamos a tener durante todo este proceso que nos va a ayudar a afrontarlo de la mejor manera. Y además, algo que es importante llevarnos de esta charla es que podamos conversar acerca de esta enfermedad, del cáncer, como algo que es cotidiano y que lamentablemente actualmente se presenta con mayor frecuencia en nuestro entorno. Antes era difícil escuchar que alguien podía tener esta enfermedad y ahora se ha vuelto un poco más común oír que todos la puedan tener. Y que sea un tema de conversación, pero de conversación en base a la prevención que nosotros debemos de tener, ¿no? Aquellos varones en las reuniones familiares, con amigas,
hacer ese recordar, ¿no? ¿Cuándo fue el último chequeo que se hizo quizás la esposa, la mamá, la tía, y nosotras las mujeres de igual forma? Que sea un tema del cual podamos conversar. Y si por ahí escuchamos que alguna de nuestras amigas, de nuestras familiares, aún no la ha hecho, pues igual, ¿no? Invitarla a hacerlo. A nivel de alimentación, ¿alguna proteína que ayude? Nos consultan. En relación a la alimentación saludable, lo más importante, bueno, si ya somos un paciente, si hay una persona, un paciente con el diagnóstico, es importante que tenga el acompañamiento de un nutricionista especializado en procesos oncológicos, porque acuérdense que esta terapia es bastante agresiva. Y en el caso de, si la pregunta es más general, ¿no? En el caso de las personas que queremos prevenir, pues nuestro requerimiento de proteínas debe ser de acuerdo a la actividad física que nosotros también podemos realizar, ¿ok? Entonces, más que un complemento, es evaluar cómo está mi alimentación diaria. Si incluye esos tres grupos que yo les mencionaba en la lámina anterior, si tiene de verdad la proteína, si tiene las verduras, si tiene incluso los carbohidratos. Entonces, más que un complemento que un médico pueda recomendarles, estoy segura que lo que les va a pedir y ustedes mismos hacer una autoevaluación si realmente esa alimentación que hoy en día llevamos, pues es adecuada, ¿no? Muchas veces gastamos mucho dinero en comprar diferentes suplementos, complementos, pero en el día a día, pues nuestra dieta no es tan rica en los nutrientes que deben de tenerlos. Entonces, además, también esto va a ir muy de la mano con la actividad física que yo realice. Acuérdense, ¿no? No porque coma más proteína voy a estar más saludable. Más bien, si es que yo tengo un estilo de vida que me permite una alimentación balanceada en relación a la actividad física que yo realizo, esto sí nos va a generar muchísimos más beneficios. Muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poquito de cómo utilizar alguna o hacer, tener algunas herramientas a la mano para afrontar el cáncer en la familia, desde un aspecto ya más psicológico, ¿sí? Quiero que, Creo que podríamos empezar con esta frase que en realidad me pareció muy adecuada para este tema que tiene que ver con esto, ¿no? El cáncer no solo afecta a quien lo padece, toca también a quienes aman, cuidan y acompañan. Se las quería leer tal cual porque en realidad es eso. Cuando nosotros pensamos en una persona con cáncer, solemos pensar mucho en el sufrimiento que la persona tiene. Y es cierto, nos da mucha empatía. Hace unos días me enteré de una actriz que después de superar un cáncer de mama, ahora está con cáncer, creo que en una parte, no sé en qué parte exactamente, pero de huesos, que le ha hecho metástasis y es tristísimo, ¿no? Y uno piensa con empatía, obviamente, qué tristeza la persona lo que puede estar pasando, porque no solamente es esa angustia, sobre todo porque es una persona que es mamá, ¿no? Que esa angustia de que debe sentir también por el tema de la parte física, ¿no? Los tratamientos sé que son muy, muy difíciles de llevar porque son terribles físicamente, ¿no? Las quimioterapias o lo que le puedan dar, pero también la familia sufre, ¿no? La familia también, y la familia le impacta. Y creo que hay un punto muy importante que a veces no se toca, pero que en alguna charla hemos hablado, no específicamente de cáncer, pero sí del rol del cuidador, ¿no? Las personas que cuidan, las personas que acompañan, también tienen una carga muy fuerte. ¿Ya? Entonces nuestra empatía no solamente es con las personas que están viviendo, están pasando por ese momento, sino también por esas personas que los pueden acompañar porque es muy duro. Entonces, creo que una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta desde el punto de vista psicológico, emotivo, es que cuando se recibe un diagnóstico de cáncer, hay muchas emociones que pueden aparecer. Emociones como las que dice acá, ¿no? Pueden haber mucho miedo, pueden tener obviamente pueden tener mucho miedo, mucho temor en sí de lo que pueda venir, del dolor, del sufrimiento, que son cosas distintas, de lo que puede pasar realmente con la familia, porque si bien en cualquier edad de la vida, en cualquier momento puede afectar emocionalmente y afecta emocionalmente, obviamente, el miedo, la incertidumbre puede ser mucho más alta cuando se trata de una madre, un padre con hijos todavía pequeños o en edades
que piensan me necesita, ¿sí? Esto puede ser muy fuerte. Pueden aparecer emociones también como rabia, ¿no? Que es lógico porque somos seres humanos, como tristeza y también porque no culpa, ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, realmente todas las emociones que pueden pasar o que podemos experimentar son diferentes. Estas son unas cuantas, pero cada persona es un mundo, cada persona somos muy distintos, ¿no? Entonces podemos experimentar diferente tipo de emociones y la familia es importantísima, ¿no? Porque se convierte realmente en un eslabón importante de este sistema, es el sistema emocional en movimiento total. La familia, la persona siempre es parte de un sistema y este sistema responde de cierta forma. Cada miembro también va a reaccionar de forma diferente. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos que entender las reacciones, ¿ya? Que pueden suceder, que pueden aparecer, tanto de la persona que ha sido diagnosticada como las personas que están alrededor, ¿no? A veces uno dice, bueno, la persona que es diagnosticada con cáncer puede decir, no me va a pasar nada, o ¿por qué a mí? O tengo miedo, pero a veces aparentemente lo afrontan de una mejor forma que la familia en sí. ¿Por qué? Porque cada persona somos distintos, ¿ya? Y también cuando hay alguien que nosotros queremos, que no necesariamente tiene que tener cáncer, ¿no? Puede tener otro tipo de enfermedad o puede estar con una enfermedad terminal que no necesariamente es cáncer. También podemos tener las mismas emociones como miedo también, porque ¿qué va a pasar? Y hay otra cosa que creo que tendríamos que considerar y se los dejo aquí en el parking, ¿no? Es que es algo totalmente natural. Las personas que están alrededor también sienten mucho temor y mucho miedo, no solamente por el familiar, por la persona que queremos, sino también por uno mismo. Y eso no es egoísmo, ¿saben? No estamos hablando de egoísmo, estamos hablando de algo natural, porque tenemos temor a veces de que esa persona que queremos ya no esté, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿No? La voy a extrañar, va a pasar esto, va a pasar lo otro, etcétera. Entonces, no es una emoción que salga de puro egoísmo, no va por ahí, ¿ya? Eso es algo natural que también puede suceder. Entonces, hay emociones comunes, hay que saber reconocerlas, también reconocer las emociones que uno como parte de la familia puede tener, ¿ya? Otra de los puntos es acompañemos con empatía, ¿no? Y aprender, hoy día vamos a mencionar algunas cosas, pero tenemos que aprender a estar presentes, ¿no? A manifestar, a que la persona sepa que estamos presentes, ¿no? Y también es importante, como les decía al inicio, el autocuidado del cuidador. Siempre hay un cuidador, o mejor dicho, en un gran porcentaje de los casos habrá un cuidador, sea un cuidador a tiempo completo, o sea por horas, o sea el responsable emocional que tiene, por ejemplo, la situación económica como para tener a alguien que los pueda ayudar en casa, como todo, pero siempre hay un cuidador, ¿ya? Y ese cuidador tiene que ser cuidado también. No solamente el mismo cuidador se tiene que autocuidar, sino los demás que sabemos que hay alguien que está más perenne, más presente, tiene que ser cuidado, ¿ya? Porque la carga también emocional es muy fuerte, es muy grande, ¿no? Entonces, todas esas personas que estamos alrededor o que están alrededor, que aman a esta persona, tenemos que saber que sí, el amor sostiene, pero también necesita ser sostenido. ¿Sí? Tenemos que también pensar en esa persona que cuida. ¿Qué emociones pueden pasar realmente así como se habían manifestado, ¿no? Las emociones del paciente. Cada persona lo va a vivir de forma diferente, quizás, o única, porque somos distintos. Pero así como hay una curva de cambio, hay una curva de cómo, o pasos específicos que siempre vamos a pasar ante situaciones de cambio, también hay pasos o fases específicas de las emociones que podemos sentir. Y quizás la primera es el shock o la negación, ¿no? No puede ser, de haber un error, como dice la lámina, ¿no? Esa negación, esa negación puede ser, puede aparecer con fuerza. También podría aparecer, como decía, la rabia.
inclusive hacia, hasta rabias a los médicos que no, que nunca se dieron cuenta o que no, o que realmente están exagerando, hacia uno mismo por haber sentido que no se ha cuidado, porque se junta con el tema de la culpa, ¿no? A la vida, algunos inclusive podrían pelearse con, si son creyentes, podrían pelearse con Dios, ¿no? Y es normal también, son emociones que pueden aparecer, ¿no? Cuando se tiene miedo, acordémonos que puede sentir mucho miedo a la muerte, al dolor, ¿no? A la pérdida de autonomía. Em, Probablemente los que estamos acá presentes y los que vean este video seamos todos adultos. Probablemente también todos los que estamos acá sabemos que el perder autonomía es muy difícil. Y una de las cosas que más nos cuesta siendo adultos es tener que pedir ayuda todo el tiempo, el no poder valernos por nosotros mismos, ¿no? Otro de los temas importantes en el tema de la autonomía también tiene que ver con la parte ya mucho más personal, por ejemplo, el tener que tener ayuda, valga la redundancia, tener que tener ayuda, por ejemplo, para ir al baño, para las necesidades básicas. A los adultos nos afecta muchísimo, ¿no? Entonces, eso genera temor. Y es también natural que no solamente el paciente lo sienta, sino también las personas que están alrededor. La tristeza o la culpa. Este punto es bien importante porque en muchas ocasiones el paciente siente culpa porque siente que hace sufrir, piensa que los está haciendo sufrir, ¿no? No, yo no debería estar generando este trabajo en la familia, yo no debería estar haciendo esto, ¿no? Pasando por esto porque ellos sufren. Yo estoy para cuidarlos, no para que me cuiden. Cosas por el estilo pueden salir. Y luego también puede haber esperanza o aceptación, ¿no? Algunos tienen mucha esperanza, logran adaptarse y nunca pierden la fe, inclusive que puedan recuperarse. Otros simplemente aceptan lo que pueda venir y solamente van un día a la vez. Pero pueden haber más emociones, claro que pueden haber más emociones, puede haber frustración, pueden haber otras, pero estas son cotidianamente las más comunes que van a aparecer. Ahora, claves para acompañar. Esto es bien importante, ¿sí? Hay 4 cosas, entre muchas, ¿ya? Que elegí para que podamos conversar hoy día. Uno, como dice acá, es escuchar sin interrumpir, ¿ya? Seamos empáticos. Y al ser empáticos, practiquemos la escucha activa, es decir, escuchemos con todos los sentidos, no solamente con los oídos, sino también con los ojos, con el cuerpo. Dejemos que la persona hable, ¿ya? Y evitemos algunas frases que pueden ser hasta cierto punto dañinas. A algunas personas no les va a afectar, pero creo que en realidad a la gran mayoría que les digan, por ejemplo, ¿no? Sé fuerte, tú puedes, no es que los van a hacer más fuertes. Eso minimiza lo que se pueda sentir. Y, y creo que no necesariamente eso es lo que más ayuda a la persona, ¿no? Tratemos de escuchar qué es lo que nos está diciendo, validar emociones. Es, por ejemplo, entiendo que tengas miedo. Es lógico sentirse así. Sé que lo que me dices lo debes estar sintiendo. Me gustaría inclusive entenderte al 100%, pero yo no lo estoy sufriendo, así que creo que me estoy acercando a entenderte. Es entendible lo que te sucede, ¿no? Si tienes miedo, si tienes cólera, todo es entendible. Tenemos que validar las emociones que esta persona puede tener y también tenemos que validar las emociones del cuidador, de la persona que está más cercana, porque también puede ser quien tenga más miedo. Tratemos de no minimizar lo que siente la persona, ¿ya? Eso es importante. Otra de las cosas es no forzar conversaciones, respetemos los tiempos. Yo creo que hay una frase que me dijo alguien para otra situación totalmente distinta hace muchos, muchos años, ¿no? Pero que aplica mucho acá.
tenemos que aprender a respetar el silencio de la persona siempre. Respetar los silencios es una de las cosas más importantes que podemos hacer, ¿no? Em, una persona que está enferma puede tener silencios y hay que aceptarlos. Al inicio, sobre todo, cuando todavía no ha aceptado tal vez lo que está sucediendo, pueda tener más tiempos en blanco. Aceptémoslos, no forcemos, ¿no? Em, no forcemos una respuesta. No nos impongamos tampoco de cierta forma, porque creo que hay una de las cosas importantes. El paciente tiene que decidir, ¿no? Decidir muchas cosas mientras pueda, ¿no? Así que es mejor preguntar de qué forma te ayudo, cómo te puedo acompañar hoy. ¿Deseas que esté de esta forma? ¿Qué pasa si alguien quiere ir sola y tiene quimioterapia si alguien quiere ir sola? Porque he conocido casos así. En esos casos no los dejemos ir solos, es diferente, ¿no? Déjame acompañarte. Te pido que me dejes, hazlo por mí o algo así. Solamente en esos casos, ¿no? Pero si la persona quiere estar un momento sola en casa, quiere dedicarse a otras cosas, no tenemos que estar imponiéndoles la presencia, ¿ya? ¿Cuál es el resumen en esto? El acompañar no quiere decir que uno se vaya a imponer. El acompañar no quiere decir que vamos a estar diciendo todo el tiempo, tú puedes, sí, eres fuerte, has salido de estas, porque no todas las personas van a responder de la misma forma, ¿ya? A veces pensamos que diciendo esas frases son como vamos a ayudar, no necesariamente. Ayudamos más diciéndole, entiendo cómo te podrías estar sintiendo, es entendible que tengas miedo, yo lo tendría. Sí, es entendible tal cosa, es entendible lo otro, ¿sí? Porque realmente es entendible. Pueden tener miedo, temor, rabia, frustración, N cosas, ¿sí? Creo que son esos puntos importantes que se los quería compartir como claves para acompañar, ¿ya? No necesariamente deberíamos de estar forzando una conversación. Lo más terapéutico no necesariamente es hablar, sino estar presente. ¿Ya? Y se lo digo como psicóloga, que obviamente es importante, en terapia siempre conversamos, siempre hablamos, pero no necesariamente en todos los casos es importante que la familia hable o fuerce a hablar a la otra persona. Cada quien tiene sus tiempos, pero es importante sí que sientan que estamos presentes. La familia es una red de contención increíble. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta también que no todas las familias responden de la misma forma. Hay diferentes tipos de familias, ¿no? Y también pueden tener diferentes formas de reaccionar en una misma familia. Una persona puede negar lo que está sucediendo. No, a María, a Pedro, no les va a pasar nada. También le puede pasar, no le va a pasar, va a salir adelante. Otro miembro de la misma familia puede ser sobreprotector, ¿no? Querer hacer todo por esa persona, hasta tal punto de anular también, cuando todavía está en una etapa que sí puede, ¿no? Otros pueden establecer distancia, porque también es una forma de protegerse. Y aquí a veces somos muy duros con las personas que están alrededor, por ejemplo, con las que sobreprotegen o con las que toman distancia, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué tienes que hacerle las cosas? ¿O por qué no la visitas? Porque son seres humanos. Todas las personas somos seres humanos. Solo eso. No abunda gente santa. ¿Ya? Suena duro lo que estoy diciendo, pero es así. Y somos bastante imperfectos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, no es que vamos a responder todo como sería lo ideal, porque tampoco sabemos qué es lo ideal. Lo que sí sabemos es que las personas somos distintas y también entra un tema de protección personal. Algunas sufren tanto que prefieren distanciarse. El problema con eso es que después, si lastimosamente no se mejora la persona, cargan después con culpa y con remordimiento. Por eso es importante también el apoyo emocional a toda la familia y no solamente al paciente cuando se tiene familia, ¿no?
Lo ideal como contención es que la familia ofrezca compañía, que ofrezca esperanza, pero no al punto también de ser, de negar todo, ¿no? Como diciendo, nada te va a pasar, nada te va a pasar, tú puedes, eres fuerte, tú sí. No le, si tenemos ese discurso también tan fuerte y tan perenne, no le permitimos a la persona que está enferma decirnos cómo se siente. ¿Mm? Entonces, ofrecemos compañía y ofrecemos esperanza, sí. Tenemos un soporte emocional, pero no llegamos al punto de la negación, ¿ya? O de no permitir que se pueda expresar. También tiene que tener un punto importantísimo que es una función práctica, ¿no? Que es apoyar en citas, medicamentos, alimentación, todo eso que puede ser engorroso o difícil para la persona, ¿ya? Y un punto importante también como función de la familia es el relacional, mantenerlos siempre los vínculos, ¿no? Y siempre tener una comunicación cercana, tratar de que se tengan esas reuniones, esos acercamientos con esas personas de la familia o de la familia extendida, que siempre la familia extendida son las amistades, ¿no? Las amistades que son importantes, puedan estar siempre ahí, ¿ya? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, sobre el acompañamiento saludable. Les digo, es importante que estemos presentes, es cierto, pero no lleguemos al punto de ser invasivos y no dejar que realmente el paciente sea autónomo, ¿ya? La frase ayudar sin anular es vital. ¿Por qué también? Porque así el paciente o la paciente va a sentir, ¿no? Va a sentir que realmente tiene un apoyo, pero que no se le está ni sobreprotegiendo, ni anulando, ni minimizando lo que pueda pasar. Hay que respetar la autonomía del paciente. El paciente, el adulto, bueno, y el niño también, ¿no? Puede tomar decisiones sobre su cuidado también, ¿no? Sobre todo dependiendo de la edad, si es niño o adolescente, ¿no? Dependiendo de la edad puede tomar decisiones, claro, sí que sí, del cuidado. ¿Y qué es lo que desea? ¿Con quién tiene si se puede quedar con una persona o con otra persona, etcétera? Sobre todo el adulto. Y aquí tengamos en cuenta también con los adultos mayores. Em, A veces, y aquí creo que sería un punto importante diferenciar también los rangos de edad. Una cosa es tercera edad y otra cosa es cuarta edad, ¿no? Sabemos la tercera edad es de los 65 para arriba, se supone, pero en realidad hablamos ya de la cuarta edad de los 80 para arriba, que en realidad ahora sí hay bastantes personas de esa edad, ¿no? Porque la esperanza de vida cada vez es más alta. Entonces, veamos siempre que el paciente puede decidir, el paciente puede tener autonomía, ¿ya? Sobre todo cuando se es adulto, adulto mayor de tercera o cuarta edad, recordemos que puede ser más duro el sentir que no se está haciendo autónomo, ¿ya? Entonces debemos de ver cuál es nuestro rol como familia, cuál es nuestro rol como pareja, hasta dónde puedo yo llegar sin invadir, ¿ok? Y eso es importante. Otra de las cosas es mantener el hogar como refugio, no convertir todo en un hospital a menos que obviamente el paciente necesite en ese momento una cama clínica y todo lo que se tenga que tener, porque los casos son diferentes, ¿no? Pero si no se está en ese nivel, tratar de que sea un espacio seguro. Hay ciertos lados donde van a haber las medicinas, etcétera, pero que no todo esté tan mezclado para que sienta paz, para que sienta tranquilidad. Ofrecer normalidad siempre. ¿Eso qué quiere decir? Respetar las rutinas, las conversaciones cotidianas. Si salíamos a pasear, salgamos a pasear en la medida de lo posible, ¿no? Tratemos de reírnos hasta de las cosas que, que pasan del día a día, ¿no? Sobre todo dependiendo del temperamento de cada persona. Y un punto importante también, evitar la dramatización, es decir, no sobrecargar al paciente con una preocupación excesiva, ¿no? El sobreproteger. Esa sobreprotección puede anular a la persona, ¿ya? O hacerlo sentir que está peor de lo que está en ese momento. Entonces puede ser más difícil, mucho más difícil.
Recuerden que la presencia amorosa da más fuerza que 1000 consejos, ¿ya? Entonces, antes de decir un montón de cosas, en realidad vale más estar presente, decir cómo te ayudo, te acompaño, me río contigo, ¿ya? Eso puede ayudar muchísimo más que inclusive, aunque no lo crean, que estar pendiente de te toca este medicamento, te toca lo otro, como si fuésemos nosotros, el enfermero o el médico, ¿ya? Dejemos ese rol. Si lo tenemos que asumir, bueno, lo asumimos, pero sin olvidarnos del otro, ¿ya? Que tiene que ver con la compañía. La comunicación también es importante durante la enfermedad y hay ciertas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Uno es que tenemos que ser muy claros. Es decir, por ejemplo, si vemos que la persona se siente triste o algo, es decir, las podemos mencionar. Veo que estás triste, te siento triste. Digamos las cosas como son, ¿ya? Eso va a ayudar muchísimo. Otra de las cosas es cuidar el lenguaje, ¿no? Nos dice acá usar frases que acompañen, no que presionen, es cierto. No, eso de tienes que ser fuerte, se los digo varias veces porque lo escucho y hay qué carga que nos da, ¿no? Tienes que ser fuerte y si no quiero ser fuerte en algún momento, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Uno acá no hay ni superhombres ni supermujeres, ¿no? A veces no se quiere ser fuerte, no se puede ser fuerte. Tenemos que tener la tranquilidad, si es que es la persona enferma, que está con alguien que le dice, ¿no? Estoy aquí contigo más que tienes que ser fuerte. Eso es importante. Evitar exceso de información negativa, ¿no? Dosificar noticias médicas, dosificar noticias en realidad del entorno. No sé, pues si pasa algo terrible en la política, no tengo por qué decírselo. Dosifiquemos, ¿no? Porque va a ser, enfoquémonos en cosas más positivas. ¿Se acuerdan de las rutinas? Enfóquense en temas cotidianos, recuerdos, planes, qué podemos hacer al futuro en tal cosa, mm, más corto, ¿no? ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? Tener conversaciones cercanas y tratar de reírse. Creo que eso es algo importante que les va a ayudar muchísimo. Aquí un punto que quería mencionarles que tiene que ver con el rol del cuidador principal. Creo que en algún momento hemos hecho una charla sobre esto mucho más extenso de cómo cuidarnos, pero creo que tendríamos que remarcarlo, porque una de las cosas que más vemos en el tema de cáncer o de cualquier otra enfermedad que requiere mucho cuidado, como les digo, es la problemática que vive el cuidador. El cuidador principal o cuidadora principal, en realidad, no necesariamente le va a pasar muy bien, ¿no? Porque la carga física, emocional, ¿ya? Es muy fuerte. Entonces tenemos que enfocarnos en ellos también, ¿ya? Y tratar de que en realidad no tengan tanta carga o no tengan tanto, o estén propensos a tanto juzgamiento. ¿Ya? Hacen lo mejor que pueden siempre. Hay que ayudarlos, que tengan espacios también. Si hay una persona que se encarga a tiempo completo, pues tratar, y porque los demás trabajan afuera, etcétera, tratar de darles espacios, tiempos también para que puedan descansar. ¿Por qué? Porque el cuidador puede experimentar dificultad para pedir ayuda. A lo mejor piensa que puede o que debe de hacer todo. También puede agotarse, puede estar irritable, puede estar ansioso, ¿no? Puede no dormir porque está muy pendiente, etcétera. Y también en algunos casos sienten mucha culpa porque a veces dicen, ya quiero que esto acabe, o quiero descansar, ¿no? Porque también son seres humanos, e insisto, hay muchas emociones que puedan salir, ¿ya? Y después sienten culpa. Hace un momento les hablé mucho de las personas que a veces guardan distancia por protección. Esas personas que guardan distancia también acuérdense que después suelen tener remordimiento y es algo natural, ¿ya? Porque es un mecanismo de defensa. Así que si vemos a alguien en la familia que consideramos que lo está haciendo, conversemos, pero no conversemos recriminando, sino de decirle que entendemos cómo se puedan sentir y qué podrían hacer. Creo que uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es que si hay la posibilidad
tienen los medios, puede ser en e-salud, puede ser por el CIS, puede ser en temas privados, etcétera. El apoyo psicológico es muy importante cuando hay un enfermo de cáncer para la familia también, para saber cómo relacionarse. Recordemos que cuidar al que lucha es importante, pero acompañar sin dejar de cuidarse es también vital, ¿sí? Y bueno, eso es lo que les había preparado para hoy. Espero que haya sido de su interés y me haya dejado entender, que haya sido clara. ¿Qué pasa si se llega a tener una depresión y el paciente no quiere ir al psicólogo? ¿Cómo abordar las preguntas de qué pasará si ya no estás con nosotros a nivel de decisiones médicas? Muy buenas preguntas. Miren, son dos preguntas distintas, ¿no? La primera, ¿qué pasa si no desea ir al psicólogo? En realidad no tenemos que presionarlo. Podemos tener dos alternativas. Hablar con su médico de cabecera, el que lo está atendiendo, y decirle cómo está. Y el médico puede tener cierto acercamiento también. Recordemos que los médicos están bastante preparados. Inclusive hay una rama, el psiquiatra es médico, ¿no? Solamente que se va por la otra rama, por la psiquiatría, la salud mental, pero sí están preparados. En todo caso, lo que se puede hacer es que la familia puede ir al psicólogo también, ¿ya? Y esperar el momento, porque se le dará pautas, dependiendo del caso, cómo acercarse. Y esperar el momento para que esta persona pueda acceder, ¿no? Acepte. Ahora, ¿cómo abordar las preguntas de qué pasará si ya no estás con nosotros o a nivel de decisiones médicas? Esta es una pregunta muy dura, ¿no? ¿Qué pasará si ya no estás con nosotros? Si se lo preguntan desde desde la corriente sistémica específicamente, se los voy a contestar, psicológicamente se les tiene que hablar con la verdad. Así que la persona, que va a ser muy difícil ya decírselo, le puede decir, yo no quiero que esto suceda y espero que no suceda. Cada uno con sus palabras, porque eso es lo que nosotros esperamos, que no suceda, que en realidad queremos que se cure y que sane y que salga adelante. Pero también podríamos darle paz y tranquilidad. Si ya no es, si no es- no estás, va a pasar esto, las cosas que van a hacer. Si son madres, por ejemplo, si son padres, has criado a hijos, tienes esta opción, ellos van a salir adelante, los planes, ¿sí? Porque acordémonos que el paciente, hay que ponerse en su lugar, puede tener mucho temor de qué pasa después. Y en esto creo que todos tenemos miedo, es normal. Pero lo que yo veo como psicóloga, les digo que las madres y padres que tienen hijos todavía relativamente chicos o adolescentes, jovencitos, se angustian mucho qué va a pasar con sus hijos. Y creo que sí se los podemos decir, ¿no? Que van a recibir apoyo, quién va a estar con ellos, etcétera. A nivel de decisiones médicas, yo soy de la idea siempre que el paciente tiene que decidir, porque tiene el derecho de decidir, así debe ser. Pero si en algún momento ya no se puede tomar decisiones, hay que adelantarse, ¿no? Por eso les digo que es importante, si se tiene la opción, tener una asesoría psicológica a la familia en grupo con el mismo paciente también. Pasa en algunas ocasiones, ¿no? Porque sí, hay que ver qué pasa si no puede decidir después. Ya tienen que haber hecho esos acuerdos previamente. ¿Qué exámenes básicos puedo pedir en mi plan de salud para ver si hay algún signo de alerta en caso no tener un plano oncológico? En relación a los exámenes básicos, existen dos tipos de planes de salud. Los planes de salud preventivos netamente, en el caso del seguro privado hablamos de las EPS y el seguro oncológico preventivo. Yo más bien, más que los exámenes básicos, yo los invitaría a poder contar con un seguro oncológico privado, porque hay una diferencia entre lo que hacia donde el médico direcciona sus estudios. A nivel preventivo, por ejemplo, en un chequeo de la EPS, va a determinar diferentes patologías que puede encontrar en el camino. Ahí incluye un hemograma, puede incluir una placa de pulmones, dependiendo también del plan con el que ustedes puedan contar. Sin embargo, en el chequeo preventivo oncológico, por ejemplo, ahí sí está direccionado a encontrar algún tipo de cáncer y como les decía al momento de la charla, orientado a nuestros factores que pueden ser personales y modificables y los no modificables. ¿Con esto a qué me refiero? Con el historial que yo pueda tener. Por ejemplo, si en mi familia hubiera
un cáncer de colon o de vías digestivas, ¿no? Que vemos que es muy marcado, probablemente el médico genere una orden para realizar una colonoscopía de manera más pronta, cada 3, cada 5 años, a diferencia de alguien que este chequeo lo podría hacer únicamente cada 5 años a partir de los 50, porque va a depender de los antecedentes que nosotros tengamos. Entonces, básicamente, como exámenes, no hay uno que nos puede escanear, lamentablemente, ¿no? Porque sería ideal, imagínense, meternos a una maquinita y que diga, ok, aquí sospecha de cáncer, ¿no? Pero no existe eso, porque el cáncer, dependiendo a dónde pueda presentarse, puede generar algún tipo de alteraciones hasta en un hemograma, hasta en un hemograma. Yo les comento, en la empresa donde yo trabajo actualmente, precisamente a raíz de los chequeos preventivos se encontró un cáncer. Y eso era con un hemograma. ¿Por qué? Porque en la evaluación, más que el hemograma, incluso al momento que conversan con el trabajador indica pues que había estado presentando 2, 3 semanas diferentes síntomas, que como ya les dije, el cáncer no da síntomas como tal, pero este chico tenía una historia detrás. Entonces esto llevó a que el médico le hiciera exámenes más exhaustivos y finalmente en el lapso de un mes se determinó, en el caso de este joven, que era un linfoma, un joven de 35 años. Entonces, no hay un examen básico como tal, pero sí hacernos un chequeo preventivo y a tener un seguro oncológico que nos pueda orientar a encontrar esto de acuerdo a nuestra historia familiar y personal. En el caso de tener hijos, ¿en qué momento debemos llevarlos a psicología para abordar el tema? Sí, en realidad no necesariamente hay un momento específico, ¿no? En el que diga, sí, este tienen que ir de todas maneras. Dependerá mucho de la familia, pero si puede ser desde el inicio, sería ideal. Porque, ¿qué es lo que sucede? A veces no se sabe cómo decírselos, ¿no? No tienen todas las herramientas en ese momento, tienen temor. Y si pueden afrontarlo con apoyo psicológico, mejor, o sea, desde un inicio, ¿no? Que puedan decírselo en una sesión todos juntos o que se les dé las pautas. En el tema del apoyo psicológico a toda la familia, en realidad se puede dar desde un inicio, como les digo, y siempre si se es familia, van a ir los hijos también, inclusive los hijos pequeños. ¿No? No necesariamente en todas las sesiones van a estar, pero sí dependiendo del caso se armará una estrategia de abordaje. Entonces, en resumen, desde el inicio, para decirle a los chicos, se puede ya hacerlos partícipes de una terapia psicológica.